Amén. El Rey León se estrenó en 1994. Quizá debería haber pensado esta transición mejor. Bueno, El Rey León se estrenó en 1994 y la banda sonora causó furor y todos hemos cantado las canciones del Rey León, ¿verdad? No las sabemos, seguro que todavía hacemos las bromas en las presentaciones de los niños, ¿no? Y los levantamos y gritamos. Y mi grupo de amigos, yo en esa época tendría 11, 12 años, y mi grupo de amigos cantábamos todas las canciones del Rey León. Y había una que cantábamos mucho, que no era de las más populares. Es una canción que cantan Timón y Pumba cuando van en la jungla, y van los dos tranquilos, y van cantando en la jungla, la negra jungla. ¿Os acordáis? ¿Sí? Timón hace la melodía y Pumba hacía apumbae, apumbae, apumbae. Bien. Pues cantábamos esa canción, todos los amigos. Y un día en una reunión de amigos de la iglesia, estábamos en casa de una familia y los padres se aburrían y entonces hicieron la típica de que canten los niños y nos entretengan, ¿no? Y entonces empezamos a cantar y vamos a cantar esa canción preparadísimo. En esa época era como un recital, ¿no? Y empiezo yo, apumbae, apumbae. Y se acerca una persona a la que quiero mucho. No me preguntéis por qué. Adulta, se me acerca al oído y me dice, tú cállate, que cantas mal. Yo me callé. La canción siguió sin frecuencias bajas. Y esas palabras me han acompañado durante muchísimos años. Muchísimos años. Cuando reflexiono acerca del impacto que tienen las palabras en nuestra vida, esta es una de las primeras escenas que viene a mi mente, no porque haya sido el momento más doloroso que he tenido en cuanto a palabras que me han dicho a mí, sino porque a partir de ese momento empecé a descubrir varias cosas, supongo que por la edad. Empecé a descubrir que las palabras tienen el poder de sanar y tienen el poder de herir, tienen el poder de liberar a las personas y el poder de esclavizar a las personas. Empecé a darme cuenta de que las palabras, además, hieren muy rápido y sanan muy lento. En tan solo un segundo, ni eso, tú puedes dejar una marca en la vida de la persona para toda su vida. Pero si quieres sanar eso, vas a necesitar muchas palabras. Vas a necesitar muchas oraciones, muchas conversaciones y terapia y mucha reflexión para poder sanarlas. Y a partir de ese momento empecé a darme cuenta de que tú y yo y cada ser humano somos como armas andantes, que tenemos la posibilidad de hacer mucho daño o de sanar la vida de las personas. Y cuanto antes aceptemos esto, mejor. Cuanto antes nos olvidemos de ese discurso vacío de no, son solo palabras. Como si fuesen números, ¿no? Como si fuese matemática. No son solo palabras. Si las palabras se las lleva el viento, bueno, sabéis por experiencia que las palabras no se las lleva el viento tan fácilmente. Y que se pueden quedar en nuestra mente y en nuestro corazón durante mucho tiempo. Y si seguimos permitiendo que este discurso vacío de son solo palabras se quede demasiado tiempo en nuestra mente y en nuestros hábitos, ¿cuánto daño vamos a hacer a los demás? ¿Cuántas heridas vamos a estar causando durante los próximos años? Y especialmente, ¿cuánto daño vamos a hacer a las personas que más amamos, que son las personas con las que más hablamos, que son las personas con las que más emociones intensas y dolores vivimos? Al empezar el año, os acordaréis poquitos, pero algunos os acordaréis, propusimos que este año íbamos a hablar mejor. Y estamos en junio y creo que es un buen momento para pararnos y evaluar cómo estamos hablando. Que podamos recordar lo que dice este proverbio, capítulo 18, versículo 21. Dice, muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado.
Lo que está diciendo este pasaje es mucho más sencillo de lo que parece. Porque cuando hablamos de palabras y del poder que tienen las palabras en nuestra vida, como que todos llegamos a eso, a una teología muy rápida, ¿no? De positivismo, de declaración, de profetizar, de si yo digo esto, entonces se va a hacer esto. Pero a veces el efecto que tienen las palabras en nosotros es mucho más sencillo. Nosotros oímos palabras, las palabras tienen un efecto emocional en nuestra vida y dependiendo del efecto que tiene en nuestra vida, nosotros respondemos y tomamos decisiones basados en lo que hemos escuchado. Es mucho más sencillo. No necesariamente tiene que ser una palabra especial que sale y esa palabra tiene unos poderes que llegan a tu vida y te transforman. Son palabras que vamos oyendo a diario y que forman parte de la música que escuchamos. Y cuando digo música no me refiero literalmente a música, sino de todo el ambiente que hay a nuestro alrededor. Todos aquí hemos experimentado el dolor que causan las palabras. ¿Y quién te lo diría? Que unas palabras a veces pueden llegar a causar más dolor que un puñetazo. Yo no sé si alguna vez te has peleado con un amigo, pero duran mucho más los dolores de las palabras que se dicen unos a otros que el de los puñetazos. Las palabras nos construyen o destruyen a nosotros, pero a mí me gustaría que lo viésemos desde el otro punto de vista. Las palabras construyen y destruyen la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Y tú tienes la capacidad de darles vida o de darles muerte. ¿Cómo podemos empezar a construir con nuestras palabras en una cultura que nos enseña constantemente a destruir con las palabras? ¿Y qué tiene que decir el Evangelio de Jesús acerca de nuestra manera de hablar a las personas que están a nuestro alrededor? Quiero leeros un pasaje que está en Primera de Pedro. Capítulo 3, desde el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La propuesta del Evangelio en medio de una cultura de malas palabras y de maldición y de destrucción de los unos hacia los otros es bendecir. Lo que a Pedro se le ocurre, inspirado por lo que ha visto en la vida de Jesús y por el Espíritu Santo, es poner el palo en la rueda y pararlo con bendiciones. Y además dice que bendigamos no solamente a aquellos que nos caen bien, no solamente a nuestros amigos, sino especialmente bendecir a los que te maldicen. Y es difícil que aceptemos esta idea de Pedro porque nuestro mundo no funciona igual que el reino de los cielos. Nos cuesta creer en la efectividad de vivir bendiciendo porque va contra la corriente. Nuestra cultura, que es al final un reflejo de lo que tú y yo somos, está acostumbrada a reaccionar impulsivamente, a desquitarse, a maldecir y a responder por maldición con otra maldición. Twitter, que no todos aquí tendréis Twitter, probablemente una minoría tendréis Twitter, pero curiosamente es la red social más influyente a nivel sociopolítico. Y tú entras en Twitter y lo que ves una y otra vez son insultos de un lado a otro lado sin ningún tipo de filtro. Y si yo te insulto a ti, tú vas a responderme con un insulto aún mayor, para que entonces yo te pueda responder, adivinad, con un insulto aún mayor. Y os aseguro que con los argentinos esto no se puede discutir. Acaban ganando ellos. Las noticias son una recopilación de los conflictos entre los políticos y los insultos entre los políticos. Los programas, los vídeos y los artículos que tienen más visitas en Internet son aquellos que alimentan la confrontación entre un bando y otro bando. Incluso los canales cristianos de Internet que más éxito tienen son aquellos que se dedican a confrontar a otras personas, a veces sin ningún tipo de justificación y con muchísima ira. Y no hace falta mirar allí. Puedes mirar en tu propia casa.
puedes mirar en tu vecindario, puedes mirar cuando escuchas hablar. El otro día vi una señora en mi calle hablándole al perro, que digo yo, pobre perro. No quiero saber yo cómo hablan las plantas esta señora. Esa es la cultura en la que estamos. Una cultura en la que nos es muchísimo más fácil decir, eres tonto, eres inútil, nos sale mucho más rápido, casi sin pensarlo, y nos cuesta la vida decirle, tío, qué bien lo estás haciendo. Vale la pena, sigue esforzándote. Ánimo con esto. Eres especial. Eres único. Qué guapo estás hoy. Para decir esas cosas tenemos que pensarlo. No nos salen tan naturales como decir tonto. Pedro utiliza una palabra muy fuerte aquí. Utiliza la palabra maldición. Suena potente. Otras versiones, la versión de la palabra dice insulto por insulto. Pero Pedro aquí dice maldición. Y cuando escuchamos esta palabra, no todos nos sentimos aludidos con lo que Pedro está diciendo, porque muchas veces relacionamos la palabra maldición a algo únicamente espiritual, ¿sabes? Es una pócima, es un conjuro, es un amarre, es un mal de ojo, es una maldición que yo hago con la fuerza de los dioses y los espíritus para fastidiar la vida de la otra persona. Pero en realidad es tan sencillo como hablar mal a la otra persona. Al igual que bendecir, es tan sencillo como hablar bien a la otra persona. Y no solamente hablar mal a la otra persona, sino, y esto es súper nuestro y súper español y súper latino, hablar mal de la otra persona. Eso no lo contamos tanto como una maldición, pero suele ser el hábito que tenemos. Quiero leeros esto, Proverbios 18. Voy a leer 3 versículos de aquí. Proverbios 18, desde el versículo 6. Dice: los labios del necio se meten en líos. Sus palabras le ocasionan golpes. Lo que está diciendo es que hablar mal duele, no es recomendable y te va a llevar a un sitio al que ninguno de nosotros quiere ir, que es ese lugar en el que estás metido en un lío y acabas recibiendo un golpe. Versículo 7 dice: la boca del necio es su ruina y sus palabras una trampa mortal. Las cosas que dice el necio, ya sean mentiras, ya sean insultos, ya sean falsas promesas, están destruyendo su casa. Se está convirtiendo en su propia ruina. Al principio no se nota cuando lo dices. Al principio parece que todo sigue igual. Pero es cuestión de tiempo que te des cuenta que has dejado de vivir en una casa y estás viviendo entre ruinas. Y el versículo 8 dice esto: las palabras del calumniador son golosinas que penetran hasta lo más profundo. Otras versiones dicen: las palabras del chismoso son como dulces, que penetran hasta lo más profundo. ¿Qué pasa con las golosinas? Que parecen buenas, ¿verdad? Incluso parece que alimentan, parece que te dan energía en el momento, ¿a que sí? Tengo hambre, dame chucherías. Pero todos sabemos lo que pasa luego, todos sabemos cómo nos sienta después. Cuando oyes rumores acerca de alguien o te sumas a esas conversaciones, como que nos despierta cierta alegría porque estamos creando alianzas, estamos haciendo amigos y vivimos esa falsa seguridad de como compartimos el mismo enemigo, entonces tú y yo somos amigos. Pero así no funciona. Estamos acostumbrados a devolver maldición por maldición. Creo que es porque en el fondo seguimos pensando que la mejor manera de responder al conflicto es con una maldición. Dicho de otra manera, en el fondo no creemos que lo que Pedro nos esté diciendo sea un buen consejo. No creemos que la bendición sea la manera de construir. Porque además la mayoría de nosotros no estamos pensando ni siquiera en construir la vida de los demás. Como mucho estamos pensando en proteger nuestra vida. Pero la propuesta de Pedro es a bendecir a los demás, a levantar la vida de las otras personas. La bendición a veces nos parece ingenua
o nos puede parecer que es perder el tiempo o que es de novatos. Bendecir es de ilusos. Una persona realmente madura sabe que tiene que responder con otro insulto a la persona que le ha plantado cara. Por si no lo habéis notado, estoy siendo irónico. Por si acaso. Y quiero aclarar una cosa, no estoy hablando del abuso que puedes recibir en una relación que te está causando mucho daño desde hace años. No me estoy refiriendo a que tengas que soportar esas cosas. Me estoy refiriendo al círculo vicioso en el que estamos, de conversaciones habituales, en las que la costumbre es hablar mal a un compañero, hablar mal de un jefe, de un amigo. Y creo que nos perdemos muchísimo de la vida cuando dejamos la bendición a un lado. Creo que no entendemos realmente, empezando por mí, el valor que las buenas palabras tienen para Dios, para Jesús, incluso que las buenas palabras y la bendición tienen para muchos personajes bíblicos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y cada día que terminaba, ¿qué decía Dios? Que era bueno. Bendijo lo que hizo. Lo primero que le dice a Adán y Eva es que los bendice para que se multipliquen y fructifiquen. Un poquito más adelante, en el mismo libro de Génesis, vemos cómo llama a Abraham y lo escoge y le dice que le va a bendecir para que él bendiga. Un poquito después vemos cómo hay dos hermanos que se llevan fatal, Jacob y Esaú, que se han pasado una vida compitiendo y que llega un momento en el que compiten por la bendición de su padre. No digo que esto esté bien, pero nos ayuda a entender lo importante que era para ellos escuchar ciertas palabras que su padre tenía que decirles. Hay un momento en el que José lleva a sus hijos, Efraín y Manasés, para que los bendiga su padre, es decir, los abuelos de los chicos, y cuando llegan va a bendecirlos y en teoría Jacob, que es el abuelo, tendría que poner la mano derecha sobre el mayor y la mano izquierda sobre el menor. ¿Y sabéis qué hace Jacob? No sé si algunos os acordáis. Cruza las manos, hace ahí un TikTok, y les cruza las manos y José se enfada. José se enfada y corrige a su padre, porque él sabe lo importante que son esas palabras. Y Jacob le dice, no me he equivocado. Por eso es tan importante que en el libro de Ruth, una mujer marginada y despreciada por el pueblo de Israel, porque era de Moab, acaba recibiendo la bendición de las madres de Israel, por así decirlo, y acaba marcando la dinastía de esta mujer. Y de ella viene el rey David, y de ahí viene nuestro rey Jesús. Y luego viene Jesús, y cuando empieza el sermón del monte, dice que son bienaventurados, que son benditos, que son dichosos, que son afortunados, aquellos a los que nadie considera benditos. Los pobres, los tristes, los que son perseguidos, los que sufren en su nombre. Es el mismo Jesús el que después dice, cuando os maldigan, bendecid. Y más adelante son sus discípulos los que toman este legado para que nosotros podamos entender hoy lo importante que es bendecir a los demás. En la Biblia hay suficientes referencias a la bendición como para que lleguemos a la conclusión de que bendecir es muchísimo más que hablar bien o ser educado o quedar bien con las otras personas. Hablar bien es el idioma de Jesús. Hablar bien a los demás es el vocabulario del reino de los cielos. Forma parte de las palabras que Dios está diciéndonos constantemente a través de las Escrituras y a través de nuestra relación con Él. Y cuando nosotros respondemos a la maldición con bendición, estamos hablando como Jesús. Nos parecemos a Jesús. Verbalizamos nuevas realidades sobre la vida de esa persona que no es capaz de imaginar qué es lo que Dios está poniendo delante de ella. Hacemos que esté a la vista, o mejor dicho, que esté al oído, qué es lo que Dios piensa acerca de él.
lo que Dios imagina de los demás. Y es en ese momento cuando las palabras empiezan a sanar, empiezan a liberar y empiezan a construir en la vida de los demás. El texto de Pedro nos ayuda a entender un poco más en los siguientes versículos. ¿Por qué bendecir a los demás es tan importante? Quiero leeros. Versículo 9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Para que heredaseis bendición. Es decir, que la bendición forma parte de nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Quién hereda la bendición? ¿Quién hereda las cosas? Los hijos. Cuando nosotros aceptamos que hay una bendición para nosotros y vivimos bendiciendo a los demás, estamos reconociendo quiénes somos. Estamos moviéndonos según nuestra propia identidad, sabiendo qué es lo que Dios nos ha dado, sabiendo que Dios es nuestro Padre y que ahora nosotros podemos compartir esas palabras con los demás. Y al revés, cuando optas por maldecir, estás viviendo fuera de tu herencia. Cuando optas por maldecir, estás viviendo fuera de tu identidad como hijo y como hija de Dios. Estás renunciando a construir en la vida del prójimo, pero también estás renunciando a poner pilares en tu fe que te ayuden a recordar que eres hijo de Dios y has heredado la bendición. Bendecir a los demás es recordar que estás bendito. Es recordar quién eres. Ahora, nosotros preferimos buscar bendiciones en otro lugar, ¿verdad? Que sean otras cosas las que nos digan cuánto valemos la pena, ya sea la popularidad, el éxito, el dinero, los amores, el respeto, las posesiones, la admiración. Y no le damos la misma importancia a la bendición que los personajes de la Biblia le dan a la bendición y que el mismo Jesús le da a la bendición. O sea, la importancia que Jesús le da a esto es tanta que en Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para Jesús esto es tan serio que está dispuesto a hacerse maldición para que nosotros recibamos esa bendición y compartamos esa bendición. Bendecir es importante porque forma parte de nuestra identidad. El versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bendecir a los demás es importante porque Dios presta atención a quienes bendicen. Aquellas personas, o sea, yo no sé cómo funcionan estas cosas, a veces me siento incluso mal diciéndolas porque estamos muy acostumbrados a todo es para todos, ¿no? O sea, medallas de oro para todos los que compiten. Y aquí lo que Pedro nos está diciendo es que Dios presta especial atención a aquellas personas que viven bendiciendo a los demás. No sé muy bien explicar el por qué, pero los oídos de Dios están atentos sobre aquellos que saben que están bendecidos y dedican su vida a bendecir a otros. Saber que estás bendito y bendecir cambia algo en nuestra manera de hablar con Dios, de pedir a Dios, de entender la voluntad de Dios. Cambia algo en nuestras oraciones que hace que Dios diga, hey, esta persona me está hablando. Hace unos meses, en enero, durante los jueves de oración, estuvimos leyendo algunos salmos. Cada jueves leíamos un salmo. Y Cami, que no está aquí hoy, ¿verdad? No está aquí. Cami compartió uno de los jueves acerca del Salmo 15. Quiero leeroslo porque tiene mucho que ver con esto.
Dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. El Salmo 15 está empezando con una pregunta, que básicamente es ¿quién va a poder adorar a Dios? ¿Quién va a poder relacionarse con Él? ¿Quién va a poder hablar con Dios? Y lo siguiente que dice es que los que pueden hablar con Dios son aquellos que dicen la verdad, que no se prestan al chisme, que no hablan mal de sus amigos, que honran a quienes siguen fielmente al Señor, que mantienen su palabra y que no aceptan sobornos para mentir. Hay una relación directa entre mis conversaciones con la gente que me rodea y mis conversaciones con Dios. No es válido en la fe, yo hablo muy bien a Dios, yo bendigo mucho a Dios, pero yo no bendigo a las personas que están conmigo. Mi relación con Dios se ve afectada por mis palabras hacia los demás. Eso quiere decir que cuando hablamos bien, no solamente estamos construyendo la vida del prójimo, sino que estamos construyendo nuestra propia vida y lo más importante de nuestra vida, que es nuestra relación con Dios. Bendecir a Dios es importante porque forma parte de nuestra identidad y porque mejora nuestra comunicación con Dios. Ahora, ¿cómo podemos romper ese círculo de maldición en el que está nuestra cultura? Chicos, ¿a que no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces llega uno a un trabajo nuevo y tú ves el ambiente que hay, y tú ves los problemas, cómo se hablan unos con otros, y tú dices, tú te propones, no, yo no voy a entrar en esa dinámica. 2 semanas. 2 semanas que ya estás con todos. Nos dejamos llevar constantemente por este ritmo. ¿Cómo podemos, de manera práctica, empezar a parar ese ritmo de maldición a nuestro alrededor? Quiero compartir con vosotros 2 cosas muy sencillas. La primera es, recuérdale a la gente cuánto les ama Dios. No hace falta que les recuerdes cuánto les amas tú, porque a lo mejor tú no les amas. ¿No? Tú probablemente no amas a esa persona que te está maldiciendo, a esa persona que te está insultando, a esa persona que ha hablado mal de ti. Pero no vamos a hablar según nuestra realidad. La bendición es poner la voluntad de Dios delante de nosotros. ¿Qué es lo que Dios ve delante de nosotros? ¿Qué es lo que Dios ve cuando ve a esa persona? Recuérdale a los demás cuánto les ama Jesús. Eso no quiere decir que si la persona no es creyente tú le digas, Jesús te ama mucho. Porque a lo mejor va a peor el asunto, dependiendo de quién sea. Pero sí que hables en el nombre de Jesús. Sí que le digas cosas que sabes que Dios piensa acerca de esa persona. A veces ese hablar de Jesús es más directo, es directamente hablarles de Jesús. Jesús te ama, Jesús a mí me ha cambiado. ¿Sabes cómo ha cambiado mi vida desde que yo empecé a orar? ¿Sabes cómo ha cambiado mi vida desde que yo empecé a relacionarme con Jesús o a ir con gente creyente y contar tu historia a las personas que están contigo? Recordarles que Jesús les ama. Y lo siguiente que podemos hacer es orar con ellos. Hay una frase de San Agustín que dice, cuando ya no te resulte posible hablar de Dios a tus oyentes, háblale a Dios de ellos. Que formen parte de tu oración. Pídele a Dios que te dé palabras para ellos o que te dé amor hacia ellos. O cuéntale al Señor cuánto les odias y deja que el Señor cambie esos pensamientos y esos sentimientos. Convierte la vida de los demás en una prioridad en tus oraciones. Antes de hablar con terceras personas, habla con Dios. Y la tercera cosa que quiero recomendaros
es que volváis a repetir el paso 1 y el paso 2. Porque esto va a ser una constante. Porque nuestra cultura está rodeada de palabras de maldición. Y tenemos que entrar en un ejercicio muy intencional y muy intenso para poder cambiar esos ambientes a nuestro alrededor. Ese cállate que cantas mal me estuvo acompañando muchos años y me llevó a tomar decisiones que no debería haber tomado. Me llevó a negar oportunidades que Dios estaba poniendo delante de mí. Y vosotros habéis vivido situaciones y habéis escuchado palabras, segurísimo, mucho más duras que estas, que os han marcado de una manera más profunda. Y a mí, lo que me ayudó a ir sanando eso, es que prácticamente cada noche mi padre entraba al cuarto sin él saber que yo había guardado estas palabras. Mi padre entraba al cuarto, oraba por mí y yo escuchaba cómo me bendecía y muchas de las cosas que me decía tenían que ver con la música. Una y otra vez. Una y otra vez. Yo decía, papá, necesitamos un líder de alabanza. Basta de acordeón, papá. Por favor. Y mi padre decía, estoy esperándolo. Él sabía el camino que yo iba a recorrer. Él había creído lo que Dios había dicho. Estas cosas necesitan exponerse, o sea, nuestros dolores internos necesitan exponerse a nuevas palabras que se repitan una y otra vez. Mi padre y mi madre una y otra vez recordándome quién soy en Jesús y a qué me ha llamado el Señor. Una y otra vez, sin dudarlo. Esto, permitidme que me ponga drástico, pero esto es una guerra de palabras. Y el que más hable y con mejor autoridad y poder es el que gana. Necesitamos recordarle a nuestros hijos quiénes son en el nombre de Jesús. Necesitamos recordarles a nuestro esposo, a nuestra esposa, quiénes son en el nombre de Jesús, a nuestra iglesia, a nuestros jefes, a nuestros empleados. A veces es difícil porque cuando uno bendice a la otra persona, no sé si sentís esto, pero cuando es una bendición muy concreta o que la digo de una manera muy sentida, siento que yo estoy siendo vulnerable. Me siento como que me estoy desprotegiendo de algún modo. Pero en el siguiente versículo que dice Pedro, versículo 13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es otra historia. Es el mundo al revés. Pedro ve algo que nosotros todavía no entendemos. Cuando nosotros bendecimos a los demás, estamos protegidos en el Señor. ¿Cómo puede cambiar la ciudad de Valencia si la parroquia cambia su manera de hablar? Pues no lo sé. No lo sé, es difícil imaginarlo. Pero sí sé cuánto cambia una casa cuando cambia la manera de hablar. Sé cuánto cambian las relaciones personales cuando cambia nuestra manera de hablar. Cuando nos sabemos bendecidos y compartimos esas palabras de bendición con el prójimo. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Y ahora me gustaría dejar unos segunditos para que sea lo que sea que el Señor os ha dicho, en silencio, podáis dejar que cale.